Hola, hola, ¿qué tal? Vamos a comenzar una nueva clase y como es de costumbre vamos a iniciar con un devocional. En esta oportunidad el devocional se encuentra en el libro de Mateo capítulo 15 y me voy a referir al verso 11 que dice lo siguiente. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. En este pasaje habla de contaminación. Dice que no es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, pero sí dice que lo que sale, eso puede contaminar a un hombre. Cuando hablamos de lo que sale, se refiere a nuestras palabras. ¿Cómo están siendo nuestras palabras en este tiempo? Porque si yo hablo solamente en negatividad, estoy contaminando a mi alrededor, ¿no? Estoy contaminando a la gente que yo amo. Pero si yo hablo cosas buenas, cosas positivas, eso también ya no sería contaminar. Estoy sanando mi ambiente. Estoy sanando a las personas que están a mi alrededor. Tengo que tener claro eso, porque muchas veces nosotros no medimos lo que hablamos y muchas veces quizás estamos contaminando a otras personas, contaminando a nuestros amigos, a nuestros hermanos, a nuestros familiares, pero sin embargo con nuestra boca, si sabemos el poder que tiene, podemos bendecirla, podemos sanar con nuestra boca. Así que es muy importante lo que nosotros hablamos. Esto lo dice en realidad la Biblia, no lo digo yo. Así que es muy importante lo que nosotros hablamos y cómo decimos las cosas, porque eso puede contaminar a alguien. ¿Y te gustaría ser un agente contaminante? No, ¿cierto? Yo tampoco, no quiero. Entonces tenemos que medir lo que hablamos. Vamos a esa nueva clase. Vamos a hacer un repaso de la última clase. La última clase ustedes tenían que plantear una hipótesis y comprobar si esa hipótesis era correcta. ¿Con respecto a qué? Al tercer vaso que nosotros estuvimos trabajando, donde al tercer vaso nosotros le agregábamos 8 cucharadas de sal. Y la pregunta era, ¿se disolverá toda la sal si cambiamos la temperatura del agua? La actividad consistía en que usted tenía que comprobar si en realidad esa hipótesis que usted había planteado era correcta. ¿Cómo? Tomando dos vasos, a ambos vasos agregarle 8 cucharadas de sal, pero uno hacerlo con agua natural y el otro hacerlo con agua caliente o con agua más fría. De esa manera usted iba a comprobar si es que en realidad la temperatura influía en la solubilidad de la sal. Ese era el experimento. Algunas personas lo hicieron bien. A mí me extrañó que encontré en algunas fotos 3 vasos, porque en definitiva eran 2 solamente, uno con agua natural y el otro tenía que ser de acuerdo a la hipótesis que había planteado. Si decía con agua caliente, tenía que experimentar con agua caliente, o si decía con agua fría, tenía que experimentar con agua fría. Eran solamente 2 vasos y a cada uno se le agregaba 8 cucharadas de sal. La idea de estos chiquillos es experimentar. No que me salga lo correcto, porque muchas veces no sale lo correcto. Porque algunas personas yo sé que investigaron y decía que cuando un solvente tiene mayor temperatura puede disolver mayor cantidad de soluto. Y eso es cierto, esa es la teoría. Pero algunas personas se dieron cuenta que en realidad eso no se le había producido. Ellos plantearon una hipótesis que decía que cuando aumentaba la temperatura del agua, entonces se disolvía mayor cantidad de sal que cuando estaba en estado natural el agua. Había que hacerse preguntas, había que hacer un análisis. Pero los factores que nosotros vimos acá, con los cuales estuvimos trabajando, fue la temperatura. ¿Influye la temperatura en la solubilidad de un soluto en un disolvente? ¿Influye? Sí. Entonces vamos a estudiar hoy día los factores que afectan la solubilidad, temperatura, presión y también la agitación. Como lo dije anteriormente, hoy día vamos a hablar de los factores que afectan la solubilidad. El primero es la naturaleza del soluto y del disolvente. El segundo es la agitación. El tercero es la temperatura. Y el cuarto es la presión. Vamos a comenzar con la naturaleza del soluto y del disolvente. La naturaleza del soluto y del disolvente es muy importante para que se produzca la solubilidad. ¿Debido a qué? Debido a que si ambos son de diferente naturaleza, se generará una mezcla heterogénea. Cada componente de una disolución debe
estar formado por sustancias que tengan la misma naturaleza. Vale decir, si el soluto es polar, el disolvente también debe ser polar. Y si el soluto es apolar, el disolvente también debe ser apolar. Por ejemplo, tenemos el caso del agua. El agua está formado por moléculas que son polares, tienen polos, polaridades positivas y polaridades negativas. Sin embargo, el aceite está formado por moléculas que son apolares, por lo tanto no tienen polo. Y es por esta razón que cuando nosotros mezclamos agua con aceite, queda el aceite suspendido por sobre el agua, debido a que ambos son de distinta naturaleza y no se mezclan. Por lo tanto, cada soluto tiene que tener la misma naturaleza que el disolvente para que se produzca una disolución y para que se disuelva en ese disolvente. Por eso hay un enunciado que dice que lo semejante disuelve a lo semejante, lo que significa que un disolvente polar va a disolver sustancias polares y un disolvente apolar solamente va a disolver sustancias apolares. El otro factor muy importante también es la agitación. Cuando se refiere a la agitación, se refiere a revolver la disolución para que las moléculas de disolvente puedan separar a las moléculas de soluto. La agitación no aumenta la solubilidad como tal, pero sí disminuye el tiempo que demora un soluto en disolverse en un disolvente determinado. Es decir, hace que el proceso sea más rápido. Y nosotros nos damos cuenta que eso se produce cuando disolvemos sal o azúcar en agua y lo revolvemos para que la sal o el azúcar se puedan disolver más rápidamente. Como dice acá, la agitación es un proceso mecánico, es algo que yo realizo con una cuchara, con una espátula y voy revolviendo para aumentar, dice, la movilidad de las moléculas dentro de la disolución, facilitando así el transporte de las moléculas de disolvente a la superficie y también haciendo que las moléculas de soluto que se encuentran en las cercanías del sólido viajen más rápidamente hacia el interior de la disolución. Disolver un sólido es un proceso lento que requiere que las moléculas de disolvente viajen hasta la superficie del soluto, interaccionen y vuelvan al interior de la disolución con moléculas de soluto. Por lo tanto, nosotros al producir la agitación, al revolver una disolución, hacemos que se forme más rápida la disolución. Como dice, no vamos a provocar que se disuelva más soluto, simplemente lo que hacemos con la agitación es provocar que este proceso sea más rápido. Esa sería el segundo factor que afecta a la solubilidad. El tercer factor que afecta a la solubilidad es la temperatura. Al aumentar la temperatura en una disolución acuosa, las moléculas empiezan a moverse más rápido, lo que hace que la solubilidad de la mayoría de los solutos, sólidos y líquidos, aumente. Vamos a fijarnos ahora en el gráfico A. Y acá está nuestro amigo el cloruro de sodio, con el cual nosotros estuvimos trabajando en la última actividad. Tenemos acá, dice, temperatura, está en grados Celsius, 10 grados, 20 grados, 30 grados, 40, 50, 60, hasta los 100 grados. O sea, esa es la temperatura a la cual el agua hierve. Y acá tenemos la solubilidad. Se disuelven 10 gramos, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 gramos de sal, de una determinada sal, en 100 gramos de agua. Y acá vemos nosotros la solubilidad. Pero ¿qué es lo que pasa con el cloruro de sodio? Fíjense acá, está aproximadamente en 35 y más o menos se mantiene. Es una curva ascendente, es cierto, pero no tiene un cambio dramático en el aumento de su solubilidad. Aumenta la solubilidad, pero aumenta solamente un poco, aproximadamente hasta esa altura de la línea verde que se ve acá, ¿ya? Pero fijémonos en otras sales. Por ejemplo, el clorato de potasio, a medida que vamos aumentando la temperatura, ¿qué es lo que va pasando con la solubilidad? La solubilidad va aumentando, ¿cierto? Va aumentando. Y cuando estamos acá a 90 grados Celsius, nos fijamos que la solubilidad del clorato de potasio es ya de 40 gramos. Veamos acá el cloruro de potasio. El cloruro de potasio es este que se encuentra acá, que estoy señalando con la manito.
a los 40 grados Celsius, aproximadamente se disuelven 35 gramos de sal, de cloruro de potasio. Pero fijémonos ahora a los 100 grados de temperatura. La solubilidad ha cambiado, ¿cierto? Y ahora son aproximadamente 50 gramos. Fijémonos en el nitrato de plomo, el que se encuentra acá, que está con verde, donde está la manito. Este cambio es más dramático. ¿Por qué? Porque dice que a los 0 grados de temperatura, o sea, cuando esta es la temperatura de congelación del agua, a los 0 grados de temperatura, se pueden disolver 38 o 39 gramos de nitrato de plomo. Pero fijémonos cuando está a los 50 grados de temperatura. Aproximadamente, nos estamos dando cuenta, que serían como 80 gramos de nitrato de plomo que se pueden disolver. Entonces nos damos cuenta a través de este gráfico que cuando nosotros vamos aumentando la temperatura, la solubilidad de las distintas sales va aumentando, excepto en el que vemos acá con rojo, sulfato de cerio, que nos damos cuenta que a medida que aumenta la temperatura, la solubilidad, ¿qué es lo que pasa? Va disminuyendo, porque si es que comenzó en 20, en este sector está en 10 y acá está cerca de 0, ¿cierto? Es decir, a ir aumentando la temperatura, la solubilidad del sulfato de cerio va disminuyendo. Es la única sal en la cual al aumentar la temperatura disminuye su solubilidad. Todo el resto de las otras sales sólidas, su solubilidad va aumentando. Entonces, lo que nos dice este texto con respecto a la solubilidad, dice, al aumentar la temperatura en una disolución acuosa, las moléculas empiezan a moverse más rápido, lo que hace que la solubilidad de la mayoría de los solutos y líquidos aumente. Eso es lo que nosotros tenemos en este gráfico. Pero ¿qué es lo que pasa con los gases? Dice acá, por el contrario, si observamos el gráfico B, te darás cuenta de que en las disoluciones gas-líquido, al aumentar la temperatura, la solubilidad de los gases disminuye. Esto se debe al mismo efecto. Al aumentar la velocidad de las moléculas de gas, éstas saldrán más rápido a la superficie, disminuyendo la cantidad de gas en la disolución. Fijémonos entonces en el gráfico B. En este gráfico vemos los mismos parámetros, temperatura en grados Celsius y la solubilidad. Y tenemos helio, monóxido de carbono, oxígeno y metano. Y las concentraciones son 1, 2 de solubilidad. Y las temperaturas van cambiando de 10 en 10, ¿cierto? 10, 20, 30, 40, 50 grados Celsius, no alcanza los 100. Pero vamos fijando en cómo es la solubilidad. Supuestamente estas temperaturas están cercanas, la que se encuentra acá está cercana a 0 grados. Podrían ser 5 o 4 grados, no especifica bien, pero vemos una alta solubilidad, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso del metano, el metano CH4 tiene una alta solubilidad a esa temperatura, aproximadamente a 5 grados Celsius. Pero a medida que nosotros vamos aumentando la temperatura a 10, 20, 30, nos vamos dando cuenta que la solubilidad del metano en el líquido va disminuyendo. Ya no es de 2,5, sino que ahora es de menos. Y a medida que sigue aumentando la temperatura, la solubilidad sigue disminuyendo. Lo mismo ocurre con el oxígeno. Fijémonos, acá el oxígeno a una temperatura aproximada, porque acá no aparece, de 5 grados Celsius, su solubilidad es de 2 mm, ¿cierto? Pero sin embargo, cuando la temperatura aumenta, por ejemplo acá, a 30, ¿de cuánto es la solubilidad? Casi de 1. Y si en 40, ya casi también es 1 también. Entonces, para que nos demos cuenta que los gases, cuando aumenta la temperatura, va disminuyendo la solubilidad, no se disuelve fácilmente en un líquido. En el helio se mantiene casi constante.
de este ejemplo, el único que se mantiene casi constante. ¿Por qué se mantendrá constante la solubilidad? Porque es uno de los gases perfectos, es un gas noble, y yo les había hablado algo de los gases nobles. No se mezclan, ¿cierto? Y son muy estables, por lo tanto, permanece su solubilidad constante, para que se den cuenta. Entonces, ¿la temperatura influye en la solubilidad? Sí. ¿Qué es lo que provoca en los sólidos? Que aumente la solubilidad, y en los líquidos también. Pero sin embargo, en los gases, al aumentar la temperatura, la solubilidad disminuye. Y por último, tenemos la presión. La presión es otro factor que afecta a la solubilidad. Esta influencia no se aprecia cuando el soluto es un líquido o un sólido, pues varía tan poco que no se considera. Pero en el proceso de los solutos gaseosos, la variación de la presión generada sobre una disolución afecta significativamente la solubilidad. Esto se debe a que al aumentar la presión, aumenta la velocidad del movimiento de las partículas del gas, haciendo que la mayoría de ellas choque con la superficie de la disolución y queden atrapadas dentro, aumentando la solubilidad del gas en el líquido. Cuando un recipiente se encuentra cerrado, sin incremento de la presión, la misma cantidad de moléculas que entra a la disolución sale de ella, así que se considera que no hay cambio en la cantidad disuelta. Entonces, la solubilidad de una disolución, cuando son sólidos o líquidos, la presión no las afecta. ¿Cuándo se produce el efecto de la presión? En los gases. Fijémonos en el siguiente ejemplo que aparece acá. Tenemos un líquido que podría ser perfectamente agua y acá tenemos un gas. Vamos a hacer presión sobre este émbolo para que se hunda, y al producir presión, las moléculas de gas que se encuentran ahí muy separadas comienzan a juntarse, y a través de la presión constante yo puedo hacer que sea mayor la cantidad de soluto de gas que se encuentra disuelto en el líquido. Entonces el efecto de la presión sobre la solubilidad de los gases en una disolución acuosa es mayor. Chiquillos, esa ha sido la clase para el día de hoy. Recuerden de hacer la guía. Hay una guía en la cual ustedes tienen que investigar y además relacionar con lo que hemos estado estudiando, que son los factores que afectan la solubilidad, que eran 4 factores. La guía se tiene que entregar según las fechas. Al finalizar la guía están las fechas de la próxima videoconferencia para aquellos alumnos que no hayan entendido la materia. Voy a poderle explicar a cada uno de ellos algunas preguntas que tengan, y a la siguiente semana se entrega la guía. ¿Estamos? Entonces eso sería. Nos estamos viendo. Cuídense. Chao, chao.